En plena gala de beneficencia en la mansión Harrington, la copa encuentra la camisa. Un hilo de vino tinto desciende como una sentencia sobre el pecho blanco del hombre. La cámara del teléfono capta el choque del líquido contra la tela. Un primer plano inmisericordia muestra las gotas extendiéndose, formando una mancha oscura que devora la blancura. Se oye un murmullo, risas contenidas, consonantes que se disuelven rápido. 4 ejecutivos se inclinan con la prisa torpe de quien cree corregir un error. Abanicos de manos, servilletas, una excusa que suena a comando aprendido. Nadie recula, nadie pregunta quién es aquel hombre. El que recibe la humillación no se descompone, sus movimientos son mínimos, su rostro contenido. Nadie lo reconoce. Para ellos, para el salón lleno de retratos y copas, él es un intruso, un valet confundido con el invitado equivocado. Los flashes de las cámaras domésticas lo convierten en espectáculo. Alguien airdropea el vídeo entre mesas, en segundos circula. La etiqueta del evento, los rostros conocidos, las copas tintadas, la imagen se vuelve viral antes de que el silencio del afectado tenga tiempo de pronunciarse. En plena gala de los Harrington, 4 ejecutivos derramaron vino sobre un invitado. No sabían que él era su socio millonario. Si esto te indigna, escribe 800M en los comentarios. 12 horas antes, Manhattan respiraba un ritmo distinto. En un edificio acristalado, en la oficina que domina el East River, Malcolm Elijah Griffin observaba la ciudad como quien revisa un mapa antes de una travesía peligrosa. Sus dedos tamborileaban apenas en el brazo del sillón. Frente a él, sobre la mesa, el contrato refulgía. Cifras que no son números, son vidas, contratos que significan salarios, camiones en ruta, familias que esperan cajas en sus mesas. Era un acuerdo que podía mover 8 cifras, 8 ceros que podían reacomodar el tablero entero, $800 millones. Malcolm no era un hombre de estridencias, lo que distinguía su presencia no era el volumen, sino la contención. Su poder residía en la capacidad de aplicar silencio como instrumento. Muchos lo conocían por la postura, por la manera exacta en que sostenía una conversación, con firmeza sin aspavientos, y eso lo volvía efectivo. Como propietario mayoritario de Titan Logistics, había aprendido a hablar poco y a sostener decisiones largas. Esa mañana, sus solicitudes de reunión con Harrington Coal Industries habían sido bloqueadas una y otra vez. Correos sin respuestas, asistentes que dejaban llamadas en la espera eterna, agendas llenas que en la práctica significaban puertas cerradas. No era un olvido, era una invisibilización administrada, precisa. Malcolm lo sabía, no era la primera vez que el poder usaba la omisión como arma. Pero esta vez el costo era distinto. La operación industrial de la alianza con Harrington implicaba mantener rutas, nóminas y la incandescente confianza de miles de trabajadores. Romper ese contrato sin un plan alternativo significaba daño en la vida real. La oficina olía a café frío y a papel nuevo. Vanessa, su esposa, lo había llamado 2 veces esa mañana. Su voz transmitía la calma que ella siempre procuraba, pero había algo en su pregunta. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Malcolm no respondió con razones largas. Dijo lo que debía decir. Sí, con cautela. Luego colgó y miró la ciudad como quien contempla una línea de fuego distante. En la otra punta del tablero, en una sala forrada de caoba y fotos familiares, Charles Harrington se movía con la seguridad de quien aprendió a dominar los hilos. El patriarca de Harrington Coal Industries llevaba décadas construyendo una reputación implacable. Las paredes de su despacho estaban pobladas de retratos: fundador con corbata, hijo en inversiones, cenas con políticos. Había aprendido a transformar el gesto en política, una inclinación de cabeza en la reunión, un silencio calculado, un rumor filtrado. Y cuando el poder siente que su continuidad corre riesgo, reacciona con precisión. Charles no necesitaba firmar órdenes para que se ejecutaran, tenía operadores. Uno de ellos era Victor Morrison, abogado y factotum, el hombre que convertía instrucciones en acciones. Victor sabía dónde golpear, cardinalmente, la economía del afectado, y cómo doblar la percepción pública. Si una persona debía ser eliminada del relato público, Victor encontraba la forma de convertir la invisibilidad en prueba. Bradley Harrington III, el hijo, reportaba al clan con la impaciencia del heredero que aún no llega a comprender el peso de sus gestos.
Tenía la frialdad de la juventud habituada al privilegio. Su desdén se disfrazaba de tono ligero. Cuando se anunció la gala aquella noche, Bradley vio en la ocupación una oportunidad: marcar territorio, reiterar quién manda. No fue un ataque planificado en pleno detalle, pero sí fue parte de una atmósfera que tolera la humillación como espectáculo. Malcolm había sido invitado a la gala por compromiso de la negociación. Aceptó porque sabía que la presencia física importa en los ecos de los tratos. Fue una decisión tomada desde la suficiente distancia emocional para evitar involucrarse en provocaciones, y con la estrategia de dejar que la propia dignidad hiciera el argumento. No llevaba un discurso ni un micrófono, llevaba la discreción con la que había construido su empresa. Cuando la copa tocó su camisa, algo en la sala se quebró. No fue solo el impacto físico del vino sobre la tela, fue la simultaneidad de la asunción, que un hombre negro de traje podía ser confundido con servicio. La confusión no nace del error, nace de una lógica social que clasifica cuerpos. Eso fue lo que ocurrió, una lógica consumada. El vídeo circuló como pólvora. Morgan Webb, periodista freelance con base en la ciudad y una red afilada en redes sociales, recibió el primer clip por la mañana. Morgan no era una cazadora de escándalos. Era una profesional de la verificación que había construido credibilidad a fuerza de contraste entre titulares y verdades. Abrió el clip. Vio el encuadre, las manos, el pausado desprecio. Tomó nota del timestamp, del logo de la gala, de la lista de invitados. Con su instinto, supo que aquello no era solo un desliz social, era un síntoma. Mientras tanto, en Titan Logistics, Victoria Collins empacaba su bolso después de una jornada de reuniones. Victoria era una ejecutiva de investigación interna, mirada aguda, historial en el rastreo de comunicaciones. Tenía la paciencia y la obsesión del detective corporativo. Malcolm la había convocado con una sola frase: «Quiero saber por qué nos invisibilizan». Ella aceptó sin drama. Sabía que detrás de la negación pública podía haber un entramado de correos, órdenes veladas y acuerdos paralelos. El primer bloque de trabajo fue sistemático. Victoria pidió accesos, archivos, registros de llamadas. Sus manos atravesaron bandejas de emails como quien hurga en capas. Encontró rechazos rutinarios a solicitudes de reunión, versiones desordenadas de agendas que convenientemente no mostraban el nombre de Griffin en las listas de prioridad. Encontró también el nombre de Victor Morrison en correos con instrucciones que parecían inocentes: ajustar narrativa, limitar encuentro, y que, leídas con atención, sumaban una intención clara: expulsar a Griffin de la mesa de decisión. No era una conspiración sofisticada con planos dibujados, era operación administrativa, y a veces eso es más peligroso. Un bloque de correos es tan letal como una sentencia. Se utilizan pasos banales: no contestar, no poner nombre, desviar. Con el tiempo, esos pasos crean un vacío público que se interpreta como falta de importancia. Victoria lo vio con una mezcla de ira profesional y tristeza. No solo se trataba de negocio, se trataba de borrar una presencia con consecuencias humanas. Jerome Simmons, el exmilitar que trabajaba como asistente y seguridad de Malcolm, fue encargado de una labor práctica: la protección básica. Jerome conocía el movimiento de la ciudad y la anatomía del peligro. Su trabajo no era teatral, era cuidar la rutina, observar los accesos y saberse invisible hasta que la presencia de violencia intentara irrumpir. Jerome organizó rutas alternativas para casa, repasó los procedimientos de seguridad y se quedarían pendientes de cualquier cosa que alterara la normalidad. Malcolm no quería convertir la respuesta en espectáculo, pero entendía que proteger a su familia era una prioridad que no admitía el lujo de la duda. En la cocina ejecutiva de la mansión Harrington, la escena posterior al derrame fue menos pintoresca. Se intentó arreglar lo irreparable con servilletas y bromas controladas. Bradley bromeó con el gesto torpe del grupo y algunos invitados se rieron nerviosamente para no romper la atmósfera. Los presentes no conocían a Malcolm. Nadie ataba la imagen al empresario que esa mañana había discutido cláusulas y términos. El selecto público no veía la magnitud del contrato, ni la cadena de empleos que dependía de él. Veían solo el tropezón de una convención social. Pero la cámara sí lo grabó, y la red lo interpretó. Morgan Webb movió su pieza con cautela. Primero, verificación de identidad. Descubrió que el hombre derramado era Malcolm Griffin.
Empezó a encajar piezas: el nombre, la empresa, el contrato. Si ya había una narrativa, Morgan la podía amplificar con pruebas que demostraran intención detrás del gesto. Ella no publicó antes de tiempo. Creía que las acusaciones, sin más, podían volverse ruido. Pero cuando Victoria le pasó la primera remesa de correos, fragmentos que mostraban llamadas de Víctor a asistentes de agenda y órdenes mínimas para limitar presencia durante la semana del cierre, Morgan supo que tenía más que una imagen viral, tenía contexto. En un café en la calle 45, Morgan y Victoria almorzaron y hablaron sin voces altas. La conversación fue de esas que deberían tener micrófonos, porque lo que contaban era la anatomía de un daño estructural. Victoria explicó que no se trataba solo del gesto de la gala, era el resultado de semanas de maniobras administrativas. Morgan anotó mentalmente la secuencia que convertía la invisibilización en un plan operativo. Bloqueos de agenda, desinformación sobre la importancia de la reunión, actuación pública que legitima la ruptura. Las piezas encajaban con perturbadora facilidad. Denise Harrington era otro ángulo de aquella casa. Hija de Charles, Denise había observado la familia desde la grieta de sus dudas durante años. No era una traidora por accidente, era una persona que había sentido la incomodidad de ciertas prácticas y había buscado distanciarse. Había, según fuentes discrecionales, conversaciones que sugerían incomodidad con la dureza de los métodos de su progenitor. Pero mantener la voz en público en una dinastía como la Harrington implicaba riesgos sociales y económicos. Denise existía como posibilidad, una persona que podría romper el silencio si las pruebas la colocaban del lado de la evidencia. Victoria la consideró a la hora de trazar estrategias. Sopesó cómo acercarla sin presión y con garantías. Cuando la primera ola de clip borroneado llegó a las tendencias, las métricas no eran meros números, eran pruebas del clima social. Miles de vistas en horas, comentarios indignados, reacciones que iban desde la rabia hasta la empatía, en miradas que de otro modo no se habrían detenido en un salón privado. Morgan sabía que la viralización podía hacer lo que las cortes demoraban hacer, forzar una conversación pública. Pero ella también entendía que la prueba debía sustanciarse en otras fuentes, emails, testimonios, registros. No era suficiente mostrar la humillación, era necesario demostrar que aquello no fue un accidente aleatorio. Malcolm, tras el incidente, no gritó ni inició un escándalo público. Cometió un gesto más radical. Se transformó en recopilador. En sus manos, la dignidad no era compatibilidad con la venganza, era disciplina. Daba instrucciones precisas. Quiero todo lo que demuestre que esto fue deliberado. No quiero respuestas laicas, quiero pruebas. Victoria y Jerome se movieron con la precisión de quien sabe que pequeñas piezas pueden derrumbar murallas. Por la tarde, Victoria encontró un hilo que la dejó helada. No era un texto lapidario, era una frase en un correo dirigido desde la cuenta de Víctor a un asistente de Charles. Limiten visibilidad esta semana, mantengan encuentros solo con nombres aprobados. No había detalles escandalosos ni órdenes explícitas para humillar a nadie, pero ese tipo de instrucciones, leídas con una imagen que ya circulaba, tomaban forma de directriz para una eliminación silenciosa. Era la arquitectura de la invisibilización. Malcolm consideró la información con la calma de quien conoce el peso de una palabra en una decisión colectiva. Podría convertir ese hallazgo en veneno, podría desatar una campaña pública que no dejara cabos sueltos, o podía buscar una respuesta que ayudara a reparar el daño sin destruir a quienes, quizás, también tenían responsabilidades atenuadas. No era un cálculo moral fácil, implicaba economía humana. Había que pensar en 12.000 empleados que dependían del contrato operativo. Dejar que la imagen en viral arruinara el impecable flujo de pagos y rutas podría convertir a la comunidad en la verdadera víctima de una pelea de élites. En el despacho de Charles, la reacción no fue un rugido, fue una conversación medida con Víctor. «Se filtró un clip», dijo Charles con voz corta. «¿Cómo se nos pasó?» Víctor, que estaba acostumbrado a solucionar problemas antes de que llegaran, frunció el ceño. Ese fruncimiento no era sorpresa,
era molestia por la exposición. Víctor empezó a trabajar los medios, ordenó contener, plantó narrativas, propuso argumentos que hicieran parecer el incidente como un accidente social desafortunado. Allí surgió la primera respuesta: minimizar el daño, diluir la responsabilidad, evitar consecuencias. Bradley, en una sala contigua, se permitió una sonrisa forzada. No fue premeditado, murmuró a quien quisiera escucharlo. Y su tono era más una afirmación que un convencimiento. Porque en el interior del clan, el gesto podía quedar como una anécdota si la narrativa lo conseguía. Pero la red no aceptó la anécdota tan fácil. Los ojos de millones pedían explicaciones. Malcolm hizo algo más que recoger correos. Tocó a algunos empleados que él sabía podían contar verdades. Fueron 31 nombres que, con recelo y miedo, empezaron a romper cláusulas de silencio. Había NDAs firmados en momentos de presión, acuerdos que ahora se convertían en objetos de conflicto moral. Denunciar no era un acto de heroísmo sin costo, era asumir consecuencias. Malcolm habló con Martin Thompson, un abogado de derechos civiles con experiencia en litigios complejos. Martín habló como lo haría un hombre que ve patrones. No desperdicies la oportunidad de convertir esto en una reforma, Malcolm. Puedes exponer, sí, pero piensa también en las personas que dependen del contrato. Si expones sin plan, la reparación puede volverse el daño. La tensión se instaló como una presión atmosférica. Por un lado, el imperativo moral de alzar la voz frente a una humillación histórica. Por otro, la responsabilidad de no destruir lo que tantas personas necesitaban. Malcolm sabía que la presión podía corroerlo. Sabía también que la virulencia pública podía empoderar a más voces, pero que la exposición sin rumbo podía dejar familias en la intemperie. Víctor no tardó en mover otros recursos. Su primer movimiento fue privatizar la narrativa. Llamadas a periodistas seleccionados, notas que pintaban la escena como incidente inevitable. Correos a socios para anunciar malentendido nocturno. Hubo también una estrategia financiera. Contactos para presionar líneas de crédito, para volver más cuesta arriba la permanencia de Titan en el Tajo. Era un ajedrez donde las piezas se movían con nombres, no con moralidades. En una reunión pequeña en la sede de Griffin, Malcolm convocó a su núcleo. Vanessa miró a su esposo sin decir palabra. Naomi, su hija adolescente, estaba al margen, más interesada por las noticias que su madre que por los modales corporativos. Jerome expuso el plan de seguridad. Rutas, números de contacto, revisión de accesos. Victoria presentó una primera lista de correos relevantes. Morgan prometió no publicar hasta tener un dossier robusto. Martin evaluó las variables legales. Malcolm los escuchó y sonrió con una dureza templada. «No busco destruir a nadie», dijo con voz mesurada. «Busco que respondan por lo que hicieron». Su frase fue tan restricción como voluntad. Había una elegancia en su decisión, la búsqueda de rendición de cuentas sin el deslumbre de la ruina. Conocía las diferencias entre justicia y venganza. Esa noche, en la mansión Harrington, la familia celebraba como si nada hubiera pasado. Sin embargo, los ecos del salón seguían fuera. El vídeo, la indignación, las preguntas incisivas en redes. Por la madrugada llegó la primera amenaza velada. No era un golpe directo, solo una fotografía abandonada en la puerta del garaje de la casa de Malcolm. La imagen mostraba a Naomi en la puerta de su escuela, un instante cotidiano convertido en advertencia. Nadie habló de ello en voz alta al principio, los ojos lo dijeron todo. La fotografía no exigía más palabras. Fue un mensaje frío. La intimidad de la familia puede volver objeto de tránsito en este conflicto. Jerome dobló la vigilancia. Vanessa respiró con dificultad. Malcolm recibió la foto con la misma calma que había usado para la negociación, pero esa calma contenía fuego. No era el tipo de silencio que se somete, era el tipo de silencio que calcula la siguiente jugada. En los días que siguieron, la historia comenzó a ramificarse. Morgan escribió un primer reportaje contextualizado. El vídeo, la evidencia de correos, los testimonios iniciales. La pieza fue medida y documentada. Habló de patrones y no solo de un gesto. En la red, la etiqueta empezó a circular como Harrington Gate, aunque Morgan evitó impulsar etiquetas nuevas.
Las métricas subieron con rapidez, miles de vistas, cientos de comentarios, y con cada cifra la presión sobre la corporación aumentaba. En las oficinas de Harrington Cole, la Junta empezaba a discutir daños colaterales. Catherine Cole, presidenta del Consejo, evaluaba opciones: negociar, minimizar, pedir disculpas. Rachel Morrison, COO de Titan, una figura operativa que conocía la cadena logística mejor que nadie, empezó a calcular el costo real de una ruptura inmediata. Nóminas que no se pagarían a tiempo, rutas que quedarían sin contrato y una cascada de consecuencias para comunidades enteras. La decisión no era solo de orgullo, sino de responsabilidad. El conflicto viró entonces a preguntas más complejas. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa por las acciones de sus ejecutivos? ¿Qué significa reparar cuando el daño social es profundo? Malcolm, en privado, tenía una respuesta que no se volvió un manifiesto en la sala. No quería el espectáculo de la caída, quería un cambio institucional que impidiera que esa humillación se volviera a repetir. Esa postura le gana escepticismo y reverencia a partes iguales. Pero quien ostentaba el poder no se rendía sin resistir. Víctor lanzó maniobras de presión, cartas legales que decían que la publicación era difamación, llamadas a socios para calmar la narrativa, y una estrategia reiterada para condicionar el acceso a líneas de crédito. Mientras tanto, en el callejón de las redes, la narrativa adquiría su propia vida. Opiniones se aglomeraban, se fragmentaban, se radicalizaban. Algunos apoyaban a Malcolm como símbolo de dignidad, otros lo veían como estratega que jugaba con las vidas de los trabajadores. Malcolm, sin embargo, decidió concentrarse en algo más concreto: reunir a quienes habían sido dañados por prácticas de la compañía Harrington en el pasado. No solo la humillación era motivo de acción, había una historia previa de patrones que afectaban a empleados. Victoria y Martin rastrearon a 31 exempleados que aceptaron, con miedo, contar sus historias. Sus voces se convirtieron en coro. No todas las historias eran igual de fuertes. Unas hablaban de microagresiones, otras de contratos rotos. Pero juntas dibujaban una cartografía de negligencia sostenida. La mañana en que Morgan publicó el dossier completo, vídeos, correos verificados, testimonios y la firma de quien lo iba a sustentar legalmente, la ciudad se dividió entre quienes encendían velas en la memoria y quienes miraban con incredulidad la rapidez con que una familia poderosa podía ver desmoronada su reputación. La noticia explotó en la arena pública. Hubo manifestaciones frente a las oficinas de Harrington Cole. Hubo clamor por dimisiones. El eco atrajo la atención de medios nacionales. Lo que había sido un clip viral se convirtió en un escándalo con consecuencias tangibles. Charles recibió la noticia con gesto pétreo. Su mundo, construido con contactos y silencios, empezaba a tambalear. En su despacho, la lista de aliados fue reduciéndose una por una. Víctor, por su parte, comenzó a hacer cálculos: daño controlado o pérdida total. Algunos aliados ofrecieron posiciones intermedias, otros guardaron silencio. La presión produjo pequeñas victorias: una renuncia aquí, una declaración pública de disculpa allá, movimientos que buscaban calmar la plaza. Bradley, bajo el impacto de la exposición pública y de la reacción de su propia familia, cambió de tono. Lo que antes había sido un gesto de impunidad se volvió en cuestionamiento. La dinámica dentro de los Harrington comenzó a resquebrajarse. Pero la lucha no era un sprint. Malcolm lo sabía. Había que sostener la estrategia, proteger a la familia y preparar la transgresión institucional: auditorías, supervisión externa, acuerdos que garantizasen la continuidad del contrato sin tolerar la impunidad. Su propuesta era medida, impensada para muchos. Ofrecía mantener la alianza bajo nuevas reglas. Era la paradoja: confrontar al poder sin dejar caer a los cientos de trabajadores que dependían de ese poder. Esa noche, mientras la ciudad discutía en miles de hilos y redes, Malcolm revisó el molde del plan. Llamó a Martin y a Victoria. «Tenemos que estar listos», dijo. «No quiero titulares vacíos, quiero cambios reales». Victoria asintió. Martin le describió las formas legales que podían asegurar supervisión externa, protección para los empleados y mecanismos para anular NDAs cuando fueran usados para silenciar conductas ilícitas. La conversación fue técnica y humana a la vez.
Se habló de compensaciones para las víctimas, de procedimientos de transparencia, de la fundación que alguien sugería en voz baja como instrumento de reparación y vigilancia. El día siguiente prometía ser otro punto en el relato. La prensa esperaba una conferencia, las redes demandaban más, la familia de los Harrington preparaba su narrativa defensiva. Malcolm, en su casa, cerró la puerta de su habitación y volvió a mirar la mancha en su camisa que había guardado en una caja. La mancha era ahora un símbolo, una marca indeleble que no podía lavarse con disculpas públicas. Le había pedido a Vanessa que guardara esa prenda, no por rencor, sino para recordar que la invisibilización deja huella. Cuando la puerta del jardín se abrió esa madrugada y la fotografía apareció en su umbral, la tensión se elevó a una nueva categoría. No era solo un mensaje a él, era una amenaza a la familia. Jerome duplicó las rondas, Vanessa llamó a su madre, Naomi, a la vez, recibió mensajes de compañeros que no comprendían la dimensión del asunto. Malcolm no reaccionó con furia visible. No necesitaba demostrar violencia para mostrar determinación. Sus pasos fueron precisos. Habló con la policía, con el abogado, y tomó una decisión que no querría usar la violencia como respuesta. En sus manos, la fotografía se volvió materia para la acción, no para el escándalo. Hizo llamadas, activó protocolos y programó una rueda de prensa para el día siguiente. Su agenda estaba construida con el objetivo de convertir el episodio en política pública, exponer la cadena, exigir responsabilidad y, sobre todo, asegurar que la reparación no fuera una cifra aislada, sino un sistema capaz de evitar que algo así se repitiera. La ciudad dormía con la convulsión de quien sabe que una historia puede cambiar el mapa de privilegios. Entre los ecos, un hilo quedaba claro. La humillación de una noche era la chispa visible de algo más profundo. Lo que comenzaba como viralidad podía estallar en reformas, o podía quedar en un titular efímero. Malcolm eligió empujar la primera opción. El reloj marcaba el inicio de un día que prometía más enfrentamientos. En la mesa principal de Titan, los abogados repasaban los borradores. En la sede de Harrington, el consejo aún discutía cómo salvar la reputación sin ceder del todo. En Twitter, Morgan y otros periodistas aguardaban la rueda de prensa. En la calle, la gente que conocía a alguno de los 12.000 empleados escuchaba con atención. Y en la casa de Malcolm, la foto de Naomi seguía sobre la caja de entrada. Un recordatorio de que, en esta batalla, lo personal y lo público se entrelazaban irrevocablemente. La historia, nacida de una copa que derramó vino, estaba ya fuera de control. Los gestos, los silencios y los correos formaban una cadena que nadie podría negar. Y en medio de la tormenta, Malcolm sostenía la decisión de transformar la indignación en sistema. No destruir, sino asegurar que nadie pueda repetir lo sucedido sin afrontar consecuencias. Afuera, la ciudad empezaba a despertar. Dentro, una familia respiraba con cautela. En los despachos se afinaban estrategias, las cámaras se preparaban y en el umbral de la casa la imagen de Naomi permanecía, como advertencia y llamada a la acción, a la vez. La mañana de la rueda de prensa amaneció fría y clara. A través de las ventanas de la sala de conferencias, la ciudad mostraba su indiferencia cotidiana. Taxis, comercios, gente que apuraba el paso. Dentro, la atmósfera era otra. Las cámaras habían llegado en basa, los micrófonos formaban un bosque plateado ante la mesa donde se sentarían los protagonistas. No hubo aspavientos. Malcolm entró acompañado por Vanessa y por Martin Thompson. Victoria Collins se colocó discretamente al fondo, con una carpeta llena de documentos. Jerome, siempre vigilante, permanecía fuera del foco, un guardián que había aprendido a ocupar el borde de las historias. Cuando Malcolm habló, lo hizo con la misma mesura que había guiado sus decisiones desde el principio. No buscó imponer la narrativa, buscó fijar hechos. A su lado, Morgan Webb entregó a la prensa un pendrive y un dossier físico, la compilación que había tomado días armar, videos completos, correos verificados, testimonios firmados. No era un espectáculo de acusaciones sin prueba, era la exhibición silenciosa de una cadena de decisiones. Las pantallas se llenaron de titulares en minutos. El clip viral, que hasta entonces había sido fragmento, apareció en su versión íntegra. La grabación mostraba el gesto, las manos, la indiferencia y, sobre todo, la ausencia de cualquier intento por identificar al hombre antes de convertirlo en objeto. A medida que las imágenes circulaban, la narrativa cambió de tono.
Ya no solo era el golpe moral de una humillación, era la manifestación visible de una operación administrativa que había comenzado meses atrás. Los correos, en cuyo cuerpo se leían frases de contención y ajuste de narrativa, daban forma a una intencionalidad que, sin palabras estridentes, había preparado el escenario público para la expulsión de Titan. Morgan explicó con claridad periodística lo que la pieza mostraba, no un accidente de etiqueta, sino una estrategia de borrado alimentada por decisiones que buscaban proteger intereses familiares a costa de vidas laborales. En la sede de Harrington Coal, el efecto fue inmediato y brutal en la calma aparente que por décadas había regido sus comedores. Catherine Cole convocó a una reunión de emergencia del consejo. Los retratos en las paredes parecían más pesados. Algunos consejeros pidieron una disculpa pública y una postura conciliadora. Otros, más cautelosos, plantearon la necesidad de investigar internamente antes de emitir juicios. Charles se mantuvo frío en apariencia, pero detrás de su mirada la red de aliados se tensaba. Llamadas telefónicas, mensajes cifrados, gestos de contención. No era solo la reputación lo que estaba en juego, eran contratos, activos, la propia dinámica de poder que había sostenido a la casa Harrington por generaciones. En paralelo, las calles empezaron a llenarse de voces. No eran únicamente usuarios anónimos de redes sociales, eran grupos comunitarios, sindicatos de conductores y empleados que dependían de Titan, ciudadanos que llevaron el clamor desde sus pantallas a las aceras frente a las oficinas de Harrington Coal. Las cifras de visualizaciones subieron vertiginosamente, pero más importante que los números fue la conversión. Personas que se acercaban con historias, ex trabajadores que no habían querido hablar antes por miedo a represalias y que ahora, con el eco de la evidencia, decidieron romper los silencios pactados. Allí se sumaron los 31 nombres que Victoria había logrado contactar. Cada testimonio era otra pieza que completaba el mapa de negligencias. Dentro de la familia Harrington, la fractura fue lenta, como un cristal que se abre con un ruido sordo. Denise, ya inquieta antes de la viralización, tuvo que medir dolor y lealtad. Cuando se le ofreció la posibilidad de declarar, accedió con reservas, pero su voz fue decisiva. Explicó, con la claridad de quien había observado por dentro dinámicas que no podían sostenerse en la luz, cómo las advertencias internas habían sido minimizadas y cómo el uso del poder había moldeado expectativas y miedos en los subordinados. Su testimonio fue, para muchos, la señal de que el problema no se limitaba a un grupo de ejecutivos, era una cultura con raíces. Eleanor Harrington, la matriarca que durante años había preferido la prudencia, se presentó en público con una declaración que nadie esperaba. Allí, frente a micrófonos y cámaras, rompió un silencio de décadas. Su voz, que había sido durante años custodia de tradiciones y recuerdos, pronunció palabras de reconocimiento y condena. No fueron excusas, fueron un punto de inflexión que legitimó la acusación social. Cuando Eleanor habló, quedó claro que la casa Harrington ya no podía sostener una defensa colectiva. El gesto de la matriarca desarmó buena parte de la protección moral que hasta entonces había cubierto al clan. Su ruptura fue decisiva para que otros se movieran con más libertad. A partir de ese momento, la rueda no se detuvo. La junta directiva de Harrington Coal votó medidas que en apariencia buscaban calmar la crisis: investigaciones internas, revisión de protocolos de conducta, sanciones administrativas para quienes habían aparecido en los correos y en los videos. Victor Morrison fue apartado de sus funciones de inmediato, su despacho quedó vacío en menos de 24 horas. La destitución fue un movimiento calculado para contener la indignación, pero mucha gente exigía algo más que la remoción de un operador. Pedían responsabilidades que alcanzaran a la cúspide del poder. Bradley enfrentó a su familia y a la opinión pública con la incomodidad de quien lentamente entiende el peso de sus actos. La presión, las cadenas de mensajes con reproches, la lectura pública de sus gestos captados en video y la voz de su madre y de su tía le cambiaron el patrón. En una ceremonia breve y sin pompa, anunció su renuncia a posiciones ejecutivas dentro de la compañía. Sus palabras fueron torpes, su gesto más sincero. No eran discursos de expiación, pero sí el reconocimiento de una culpa social que no se arregla con silencio. Para muchos, la renuncia de Bradley fue un gesto simbólico. La generación que heredaba poder aceptó, al menos parcialmente, que ciertas formas de conducta ya no eran tolerables. La presión política y mediática empujó a la compañía a aceptar auditorías externas y la creación de un comité de supervisión independiente.
Malcolm, que había sido claro desde el inicio en no buscar la destrucción sino la reforma, planteó sus condiciones con la misma delicadeza estratégica con la que había enfrentado las decisiones más arduas. La continuidad del contrato a condición de supervisión externa, la garantía de que los empleados no serían los paganos de una disputa de altos vuelos y la creación de mecanismos que impedirían que NDAs se usaran para silenciar conductas que afectaran derechos. La negociación fue tensa y extensa, pero el curso de los acontecimientos favorecía la reforma antes que la ruptura. Mientras tanto, Víctor no desapareció sin lucha. Desde su retiro forzado, sus defensores trabajaron para desacreditar la evidencia. Se presentaron argumentos legales, cartas de corrección de contexto y presiones hacia periodistas independientes. Morgan, por su parte, mantuvo la línea de verificación. Cada correo, cada testimonio, cada video había sido sometido a comprobaciones y a peritajes técnicos. La contundencia de la publicación radicaba en la acumulación. No era un testimonio aislado, era la concatenación de elementos que dejaban poco lugar a la duda. Con el tiempo, las cámaras y las investigaciones de fondo fueron despojando de aire a las defensas. Las conversaciones públicas se volvieron en lo práctico, indemnizaciones para las 31 víctimas que habían alzado la voz, anulación de cláusulas de silencio en casos de interés público y el establecimiento de políticas de supervisión y transparencia internas para Harrington Cole. Los abogados redactaron acuerdos que no se limitaron a cifras, incluyeron cláusulas de formación obligatoria en equidad, revisión de procesos de contratación y un órgano de vigilancia con participación de representantes de los trabajadores. No eran medidas perfectas, pero sí un avance tangible, la aceptación de que los daños no solo se reparaban con dinero, sino con cambios estructurales. En los despachos de los reguladores llegaron llamadas para evaluar posibles sanciones a ejecutivos que habían actuado en contra de normas internas y de ética empresarial. Víctor fue objeto de investigaciones administrativas y, con el tiempo, de sanciones profesionales que afectaron su capacidad para seguir en ciertos roles de consultoría y representación. Charles, golpeado por la pérdida de aliados y por la erosión de su influencia, optó por dejar la presidencia efectiva del Consejo. La medida fue presentada por algunos como una retirada digna, por otros como la primera consecuencia real para quien había gobernado durante décadas. En cualquier caso, la estructura de poder que había permitido la invisibilización se vio desarticulada, al menos en su forma pública. Fue un cambio que dejó huellas, el clan ya no era el poder incólura que hasta entonces había parecido. La escalada no estuvo exenta de tensiones. Las represalias financieras llegaron en forma de intentos por presionar líneas de crédito, rumores coordinados y pequeños boicots que buscaban minar la credibilidad de Titan y de los abogados que trabajaban en la causa. Malcolm y su equipo respondieron con medidas técnicas, auditorías contables, comunicación transparente con socios y protocolos para asegurar la continuidad de la red logística. Jerome y un equipo de seguridad mantuvieron la vigilancia sobre la familia Griffin. La fotografía de Naomi que había aparecido en el umbral de su casa fue una advertencia que no quedó impune. La policía abrió una investigación por intimidación y se reforzó la seguridad en la escuela y en los desplazamientos cotidianos de la hija. Nunca se convirtió en un show de protección, fue una red silenciosa para sostener la normalidad en medio del ruido. En el proceso público hubo momentos de catarsis y otros de tensión contenida. Las víctimas comparecieron en ruedas de prensa donde hablaron desde la experiencia personal, contratos incumplidos, microagresiones que acumuladas dejaron heridas, despidos disfrazados de reestructuración. El coro de voces consiguió algo que las pruebas por sí solas no habrían hecho, convertir la indignación en demanda de responsabilidad institucional. Para la opinión pública, aquello había dejado de ser un caso sui generis y pasó a encarnar algo más amplio, la tecnología de la invisibilidad en manos del poder y las consecuencias humanas de ese ejercicio. En el clímax de la temporada de exposés, la empresa anunció un paquete de medidas: indemnizaciones negociadas con las 31 personas que testificaron, la imposición de medidas disciplinarias internas, la anulación de ciertos NDAs cuando estos se habían usado para silenciar irregularidades y la creación de un fondo para la formación en prácticas laborales equitativas. La reacción fue mixta, hubo escepticismo. ¿Bastará esto? Y hubo reconocimiento. Es un comienzo. Para Malcolm, la respuesta fue más que una victoria personal, fue el aterrizaje de una política que salvaguardaba a quienes dependían de una red que él representaba. En paralelo, la vertiente judicial avanzó con cautela.
No todo lo que se ventila en la plaza pública es de naturaleza penal. Muchas de las acciones denunciadas habían sido administrativas o éticamente reprobables, pero sujetas a procesos internos y a sanciones profesionales. Los procesos civiles y las revisiones regulatorias fueron la vía para materializar consecuencias concretas sin apelar a sentencias draconianas o narrativas de venganza. Malcolm, siguiendo la dinámica que había propuesto desde el principio, optó por caminos legales y administrativos que buscaran reparación y prevención, no la destrucción de lo que permaneciera útil para la comunidad. En el interior de Titan, la decisión de mantener el contrato, ahora con supervisión externa, fue un ejercicio de responsabilidad que no cayó bien en todos los sectores. Algunos trabajadores, espoleados por el impulso transformador, reclamaron ruptura total como medida simbólica. Malcolm los escuchó y explicó, una y otra vez, que la continuidad del servicio aseguraba salarios y estabilidad. Su argumento, simple y duro, fue este. La reforma podía ser la herramienta más efectiva para proteger a miles de empleados. La caída abrupta del contrato habría dejado hambre y parálisis. No era una postura tibia, era una decisión practicada desde la ponderación de daños y la búsqueda de reparación. La Griffin Accountability Foundation nació en ese contexto. No fue una celebración pública llena de luces, fue el fruto de conversaciones técnicas que se transformaron en estatutos y líneas de acción. La fundación se planteó como un organismo financiado inicialmente por aportes privados y por una porción de los acuerdos alcanzados, con el propósito de financiar litigios estratégicos sobre prácticas empresariales, ofrecer apoyo legal a trabajadores afectados, promover formación en equidad dentro de corporaciones y desarrollar auditorías externas de cumplimiento. Malcolm no la presentó como una solución mágica, sino como una herramienta institucional que prolongara la lucha más allá de su caso particular. Quería que la estructura fuera robusta, con un consejo plural donde hubiera representación de trabajadores, expertos legales, periodistas y personas de la sociedad civil. El anuncio de la fundación fue recibido con una mezcla de esperanza y cautela. Para quienes habían vivido la humillación y la injusticia en carne propia, la creación de un mecanismo para sostener la vigilancia corporativa representaba un triunfo estratégico. Para otros, era el inicio de una etapa en la que el caso Harrington podía servir de precedente. Malcolm defendió, en palabras medidas, la idea de que la accountability no podía quedar reducida a un titular. «No vine aquí a destruir a trabajadores ni a familias», dijo en la presentación, «vine a transformar prácticas que permiten el daño. La fundación será un instrumento para eso». La cobertura mediática fue intensa, pero se mantuvo dentro de los márgenes de la verosimilitud. Las imágenes del vestíbulo de la mansión Harrington, el rostro tenso de Charles en su despacho vacío, las voces de las 31 personas que habían decidido hablar, y por contraste, la figura contenida de Malcolm, que no celebraba la caída, sino que proponía reformas. El público, por su parte, comenzó a ver el caso como un espejo que dejaba al descubierto problemáticas similares en otras casas corporativas. Morgan Webb publicó una pieza final donde resumió lo ocurrido y, con la sobriedad que la caracterizaba, abrió la posibilidad de ampliaciones investigativas. Una lista preliminar de 23 empresas que habían mostrado patrones parecidos en prácticas internas y que merecían escrutinio. La publicación fue un llamado, más que un veredicto. Señalaba que el asunto no era exclusivo de una dinastía. No faltaron resistencias. A raíz de las medidas, algunas fuentes cercanas a Harrington intentaron reorientar la narrativa hacia la equidad de procedimientos. ¿Y los contratos? ¿Y la certeza legal? Eran preguntas que solo buscaban recobrar terreno. Los abogados de la casa Harrington interpusieron recursos y solicitaron auditorías independientes que confirmaran o no la veracidad de los correos y de los procesos. Todo fue parte del proceso. La disputa continuó en despachos y tribunales, con la lógica propia de las contiendas institucionales. Pero la gran diferencia de esta etapa fue la visibilidad y la multiplicación de voces dispuestas a exigir transparencia. En lo íntimo, la familia Griffin buscó recomponer la calma. Vanessa y Malcolm trabajaron para sostener la escuela afectiva de Naomi. La adolescente, que había protagonizado sin desearlo una de las piezas de la disputa, recibió acompañamiento psicológico y protección discreta.
Su cotidianidad fue reconstruida en torno a la normalidad posible. Clases, amigos, ratos en casa, donde los adultos se esforzaban por no convertirla en símbolo ni en materia de titulares. Malcolm guardó la mancha de vino en una caja durante semanas, no por resentimiento, sino como recuerdo tangible de por qué había decidido actuar. Con el tiempo, esa prenda no sería exhibida con teatralidad, sería un testigo que recordaba la vulnerabilidad de la dignidad ante la indiferencia del poder. Mientras el proceso se asentaba, surgieron consecuencias prácticas que cambiaron la arquitectura corporativa. Políticas revisadas, comités de supervisión con participación externa, mecanismos para la anulación de NDAs que protegían irregularidades y, en algunos casos, la contratación de profesionales en equidad y recursos humanos para reentrenar a equipos de liderazgo. Algunos ejecutivos perdieron puestos, otros se alejaron por presión social, y se abrieron investigaciones que llevaron a sanciones administrativas a responsables concretos. Nada de esto restituyó por completo lo perdido, pero sí configuró un avance en la institucionalización de medidas de rendición de cuentas. El cese de Víctor en sus funciones y la posterior sanción profesional fueron un ejemplo práctico de que las normas podían alcanzar a quien diseñaba la invisibilización. No fue una victoria escenográfica, implicó procesos, revisiones y decisiones colegiadas. Víctor desplazado, sus posibilidades para operar en los mismos círculos se vieron reducidas. Para algunos, la sanción fue justa, para otros, insuficiente. La sensación longitudinal fue que el caso había abierto una puerta que no se cerraría tan fácilmente. Con el tiempo, la atención mediática se fue distribuyendo. El episodio Harrington dejó de ser el único foco. Sin embargo, la semilla había germinado. La Griffin Accountability Foundation empezó a recibir solicitudes de ayuda y casos que antes habrían sido invisibles. Los recursos iniciales permitieron financiar asesorías legales y algunos litigios emblemáticos que llevaron a revisiones internas en varias firmas. La lista de 23 empresas que Morgan había mostrado como posible mapa de expansión sirvió como vía para nuevas investigaciones. No era un juicio masivo, era un encendido de señales que, poco a poco, contribuían a delinear dónde la invisibilización operaba como práctica. En el plano emocional, la victoria tuvo costos. Malcolm pagó horas de sueño, desgaste familiar y amenazas latentes. Vanessa sostuvo el hogar con la fuerza de quien sabe que la calma no es sinónimo de inacción. Jerome continuó su guardia como si la casa fuera un territorio por reconquistar. Para muchas de las personas que habían testificado, la exposición trajo alivio y también repercusiones. Algunos encontraron nuevas oportunidades laborales gracias a la visibilidad de sus situaciones. Otros enfrentaron hostilidades locales por las rupturas provocadas. La complejidad moral del resultado no permitía narrativas limpias. No todo lo reparado quedó inmaculado. Muchas heridas siguieron latentes. En la clausura pública del conflicto, en un acto sencillo donde se anunciaron los acuerdos y la creación de la fundación, Malcolm fue enfático. Fue una intervención que no buscó encomios, sino responsabilidad práctica. No celebro la caída de nadie, dijo. Celebraré cuando las políticas arraiguen y cuando la dignidad vuelva a ser práctica cotidiana en los comedores y en las agendas. Sus palabras no cerraron el libro, fueron un capítulo más en un proceso que por definición debía prolongarse. La ciudad, que había asistido al fenómeno desde múltiples ángulos, políticos, laborales, mediáticos, quedó con un registro nuevo, una narrativa donde la humillación ya no podía disolverse en el rumor de una noche. El caso se convirtió en texto de referencia para organizaciones sindicales y ONGs dedicadas a la transparencia. La mancha de vino, esa marca que había dado inicio a la exposición, dejó de ser solo un símbolo de indignidad y se convirtió en símbolo de resistencia práctica. No en venganza, sino en una insistencia por transformar el daño en un mecanismo que evitara repeticiones. Pasaron meses. Algunas de las medidas acordadas se implementaron con voluntad, otras encontraron resistencia en los pliegues burocráticos. La fundación comenzó a funcionar con un consejo plural. Sus primeras acciones incluyeron la financiación de casos de defensa para empleados y la promoción de auditorías externas en empresas que mostraban patrones similares. Morgan y su equipo continuaron la investigación sobre las 23 empresas, publicando piezas que no buscaban disgracia, sino transparencia. Para muchos, el relato de la copa y la mancha quedó como una evidencia de que la vigilancia ciudadana, unida a la profesión responsable del periodismo y a la acción legal estratégica, podía producir cambios institucionales.
En lo personal, Malcolm caminó con la sensación de logro amargo. Había logrado que la humillación pública no quedara impune y que se tradujera en medidas. Había protegido empleos y logrado que el contrato siguiera con supervisión externa. Pero sabía, con claridad, que el tablero no se había despejado por completo. La lista de 23 empresas señalaba que el problema era sistémico, que la invisibilización estaba enraizada en prácticas que no dependían de una familia en particular, sino de un ecosistema de tradiciones y acuerdos que requerían vigilancia constante. En una escena íntima que apareció en redes sociales no por escándalo sino por humanidad, Vanessa y Malcolm cenaron con Naomi en la mesa de la cocina. Hablaron de música, de amigos, de la rutina escolar. Naomi, a pesar de todo, encontró momentos de risa que serenaron a los adultos. La imagen no borró el miedo, solo mostró la tenacidad de una familia que decidió conservar la normalidad como un acto de reparación. Malcolm, en privado, guardó la caja con la camisa en un lugar que ya no se abría para recrear el conflicto, sino para recordar la razón de su compromiso. Le dijo a Vanessa que lo importante era construir estructuras que impidieran que la próxima generación viviera lo mismo. Con el inicio del nuevo año fiscal, la Griffin Accountability Foundation presentó su primer plan operativo: líneas de apoyo jurídico, capacitación en equidad laboral, auditorías y un observatorio para reportes anónimos que permitieran mapear prácticas de invisibilización sin exponer a las víctimas a represalias inmediatas. El plan fue bien recibido por organizaciones civiles y recibió aportes iniciales de varias fuentes que vieron la necesidad de institucionalizar la respuesta al problema. En la esfera pública, la frase que muchos habían repetido en los días del escándalo, la imagen del vino sobre la camisa, se transformó en una consigna de dignidad. No era un grito de destrucción, era un recordatorio de que la dignidad no debe ser moneda de cambio en las mesas de quienes deciden. Para Malcolm, esa lección se volvió praxis. Su nombre quedó asociado a una iniciativa que pretendía seguir la lucha por los derechos laborales y por la transparencia empresarial más allá de la coyuntura. El caso marcó líneas nuevas, procedimientos para la anulación de NDAs en situaciones de interés público, mayor escrutinio sobre decisiones ejecutivas que afecten cadenas laborales y la creación de espacios de denuncia protegidos. No se trató de medidas mágicas, fueron políticas que requerirían vigilancia y actualización constante. La idea, sin embargo, caló. La ciudad y parte del país empezaron a hablar con otra gravedad sobre prácticas internas en empresas poderosas. En el epílogo inevitable que acompaña a toda exposición, las conversaciones se multiplicaron en ámbitos académicos y corporativos. Se organizaron seminarios, paneles, donde se discutió el caso Harrington como materia de estudio. Juristas, sociólogos y gestores de recursos humanos analizaron las causas y las consecuencias. Morgan participó en varios eventos, no para alimentar la notoriedad, sino para explicar cómo la verificación rigurosa del periodismo podía contribuir a la reparación. Victoria colaboró en investigaciones académicas que intentaron comprender la mecánica de la invisibilización en empresas de distintos tamaños. La historia no terminó con una nota redonda de triunfo. Hubo costos personales, tiempo perdido, ansiedad, noches de guardia y fragmentos de normalidad que nunca volvieron a ser idénticos. Pero también hubo una cosecha de acciones que, paso a paso, transformaron la indignación en política pública y privada. La Casa Harrington perdió parte de su brillo intocable. Su estructura de poder fue obligada a negociar con la transparencia. Muchos actores tomaron nota. Los que buscan impunidad aprendieron que la exposición tiene consecuencias. Los que trabajan en organizaciones pequeñas encontraron herramientas para sostener denuncias. Y para Malcolm, la lección fue clara. No se trataba de un triunfo personal, sino de abrir cauces para que la dignidad sobreviviera en el día a día de quienes nunca salen en primera plana. En la última escena, meses después de la primera viralización, se celebró una pequeña ceremonia de inauguración de la sede de la Griffin Accountability Foundation. No hubo pompa, sino sentido. Una sala con sillas, mesas, libros y las fotografías de quienes habían hablado en voz alta. Malcolm, en la apertura, evitó grandilocuencias, habló de medidas prácticas y de la necesidad de mantener la atención. Cuando cerró, hubo aplausos contenidos y miradas que reconocían la fragilidad y la fuerza del momento.
El dossier de Morgan, las 31 voces y la foto que había llegado a la puerta de la casa de Malcolm se transformaron en antecedentes de un proceso más largo. La lista de 23 empresas que había salido a la luz quedó como mapa de trabajo para futuras investigaciones y como llamado de atención para reguladores y para la ciudadanía. No se convirtió en sentencia automática, se convirtió en tarea. La acción no terminó con una acusación, se expandió en herramientas, en vigilancia y en la creación de una estructura que prometía sostener la lucha. La mancha de vino finalmente dejó de ser un símbolo de humillación solitaria y se convirtió en emblema de lo que sucede cuando la indignación se une a la evidencia, a la estrategia legal y al periodismo responsable. Malcolm no buscó venganza, buscó reparación y sistemas que impidieran que la humillación se replicara. A su lado, Vanessa y Naomi reconstruyeron la paz cotidiana paso a paso. En el centro de la ciudad, algunos se preguntaban si la lección permanecería, otros ya trabajaban para que así fuera. Si esta historia te ha impactado y crees que la dignidad debe ser vigilada y defendida, comparte este relato y suscríbete para seguir historias que destapan injusticias y muestran caminos de reparación.